Entonces, espera un momentico, es que tengo un sonido acá yo también. Ya. Bueno, entonces, esa cadena, el conjunto de todas las cadenas binarias, tal que, digamos, el penúltimo símbolo es un 1. Es decir, esta cadena, como tiene un 1 aquí, debería ser aceptada, pero esta cadena, que tiene un 0 en el penúltimo, no debería ser aceptada. Entonces, yo no sé si ustedes consideraron ese ejercicio. Nicolás, ¿lo consideraron? Hacer un ¿Ese autómata. ejercicio en particular? Sí. No, No, entonces, pero sí les mostré ejemplos. bueno, pero tratar de hacer ese, ese lenguaje, mostrar que ese lenguaje es regular con un autómata determinista no es, digamos, inmediato. No sé si a ustedes se les ocurre alguna idea. ¿Alguien podría hacer un autómata para este conjunto? Mostrar que este conjunto regular. ¿Cómo lo mostrarían? Pues de hecho, practicamos un poco la noción de regularidad. ¿Qué tienen que hacer para mostrar que ese conjunto es regular, Juan Fernando? Profe, de pronto se me ocurre hacer un autómata que tenga como estado final el mismo estado desde que inicia. O sea, lo voy a tratar de dibujar y ya lo explico. Listo. Sí, dibújalo y lo compartes. Profe, una pregunta. Sí, ¿Y qué, determinista, ¿no? Determinista. qué quiere decir Sí, señor. la segunda parte de la descripción de lo de X? Lo de the second symbol from the right is one. The second symbol from the right is one. Eso en español equivale a decir el penúltimo. ¿Se me estás preguntando por el inglés o por No, el... no, o sea, pregunto, o sea, no pregunto a qué traduce, pregunto qué quiere decir. Eso es lo que quiero decir. O sea, quiere decir que todo string debe tener como penúltimo número un 1. Exactamente, toda string en este conjunto, ¿no? En este conjunto. O sea que, o sea que todos los strings deben tener por lo menos dos elementos. Sí, claro. Ok. Por construcción, sí, porque si no, no tendrían segundo elemento. Ujú. Penúltimo elemento. Ese es un buen ejercicio, porque enseña bastante. Juan Floyd, Hola, profe. ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? No, profe, la verdad estoy un poco perdido. Es que la clase pasada no me pude conectar porque quitaron el fluido eléctrico todo el día. Bueno, entonces, tienen que mostrar que el conjunto B es regular. Ese es típico ejemplo del examen, de un examen, por ejemplo. Muestre que el conjunto B es regular con un autómata determinista. Vale, profe. Jeremías, ¿ninguna idea? No, pero apenas estoy empezando a dibujar a ver si se me ocurre algo. Bueno, pero piensen ahí un momento y es importante que lo piensen. Eso les Profe, va una preguntita. eso les va a facilitar la explicación de lo que viene luego. ¿Sí? Eh, Juan, Cuando dime. dicen que el penúltimo número tiene que ser un 1, no importa si el que está después del penúltimo número, bueno, el que está de último es un 0 o un 1, o sea, puede ser cualquier número. Sí, exactamente eso es lo que dice el conjunto. Es el conjunto de todas las cadenas, todos los binarios, tal que su penúltimo símbolo es un 1.
Entonces, claramente, el último puede ser cualquier cosa. Como en este ejemplo. ¿No podría ser uno muy sencillo como un solo estado aceptado y que tenga pues dos conexiones, cada una con 0 y 1? A ver, trato de... Dime qué hago, ¿dos estados? Un solo estado ¿Un solo estado? aceptado y pues que tiene una conexión a sí mismo, o sea, es un bucle con 0 y 1 de transición, 0, 1. Listo. Natalia, ¿estás allí? Profe, Sí, profe. Entonces, digamos que este sea M. Entonces, la pregunta de Johan es si el lenguaje de M es igual a B. Ah, no, ay, se me olvidó la definición de lengua, ok, Eh, olvídalo, no dije nada. Natalia, ¿el lenguaje de este autómata es B o no es B? Mm, yo diría que no, ¿Por qué? porque no cumple con lo que, pues con la especificación que decía ahí de que tenía que tener el penúltimo Ujú. con 0 y 1. Correcto. Entonces dime una cadena que aceptaría este autómata que no está en B. Por ejemplo, solo 0. Exactamente, muy bien, Natalia. Exactamente, la cadena 0, 0, por ejemplo, pertenece al lenguaje de M, pero 0, 0 no pertenece a B. Entonces no puede ser. Mm, Bueno, entonces esta no es. Profe, uno que tuviera tres estados y que el inicial fuera el aceptado. Entonces, para poder avanzar de un estado al otro, tuviera que pasarle uno. A ver, tres estados. Ujú. Y ahora, Entonces, pues que desde más a la izquierda pase el segundo con uno y el del medio, el de la derecha con uno. Y ujú, el último pase al primero con uno también. ujú. Y en caso, y pues con ¿Cuál es, ceros que se queden en el mismo estado. Y que cuál el es? primero sea el estado aceptado. Bueno, esto funciona, Nicole. Nicole Molineros. Sí, profe. ¿Esta propuesta de Juan Fernando funciona o no? Básicamente la misma pregunta que le hicimos a Natalia ahorita. Bueno, entonces otra persona, Sebastián Mena. Sebastián. Sí, profe, pues yo diría que no, porque, por ejemplo, una cadena de B sería 0, 1, 0, pero ahí cuando se consume no termina en el estado final. Muy bien, excelente. Jeremías. Juan, no funciona por esa razón, ¿le entendiste? Juan, ¿le entendiste a Sebastián? Em, Sí, la sí, sí, cadena, sí. sí, la cadena 0, 1, 1 debería ser aceptada y este no la acepta. Ah, sí. 0, 0, 1, 1 pertenece a B y 1, 1 no pertenece al lenguaje de M. Jeremías. Sí, profe, creo que lo tengo. Puede que falle, pero creo que está bien. Sería solamente dos estados. Dos estados. El estado inicial sería pues también el final. Dos estados.
El estado inicial es el final. Solo avanza del primero al segundo estado con un 1 y solo avanza del segundo al primero con un 0. Y aquí es, entonces 0. Y aquí es 1. Entonces la pregunta es si el lenguaje de M es igual a B. Y se la hacemos a Juan Esteban Amaya. Juan Esteban. Bueno, Juan Esteban no está. ¿Santiago está? Bueno, Juan Sí, profe. Sebastián. Espérate un momentico, Juan Sebastián Arango quiere participar. Dime. Profe, pues yo diría que no, porque si el penúltimo tiene que ser un 1, entonces la cadena 1-1 no serviría ahí, ¿no? La cadena 1, 1, tú dices que pertenece a B claramente, pero 1, 1 no pertenece al lenguaje de M. Jeremías. Sí, sí, no había visto pues esos casos de apenas de 2, pero pues ahí sería poner que el 1 también avanza, ¿no? Funcionaría, creo. Pero se Por- tira las cosas, ¿no? Pero es que para llegar al segundo estado solo puede llegar con un 1. Entonces, ahí solo le... Ah, Eh, bueno, no, sí, porque si hay más... No, entonces no funciona. si es 1, toda secuencia de unos no funcionaría. Porque no la aceptaría. O sea, una secuencia de 1, 1, 1. Esta está en B, pero no la acepta el lenguaje. Bueno, entonces, bueno, yo creo que no sé, no hay más sugerencias, ¿cierto? Entonces, creo que ya les quedó más o menos claro que no es fácil, que es lo que yo quería. Y eso, aquí tiene la importancia de usar los autómatas no deterministas, que ellos le simplifican la vida a usted. Entonces, el autómata no determinista que corresponde, cuyo lenguaje es B, es este. Bueno, ¿por qué no determinista? Por esta situación, él dice, él se puede quedar con 0 y 1, se puede quedar, es decir, si le entra un 1 se queda, si le entra 0 se puede quedar. Perdón, con 0 y 1, bueno, con 0 se queda, no hay más opción, pero con 1, él se puede quedar en ese o puede avanzar. Y aquí sí, con 0 o con 1 él avanza hasta el estado final. La única fuente de no determinismo entonces está aquí, ¿ya? Donde él puede decidir quedarse o irse. Ahora, ¿ustedes saben cuál es la noción de aceptación de un lenguaje, de un autómata no determinista? ¿Cuándo un autómata no determinista acepta una cadena? Profe, yo tengo una pregunta. Hablemos, Juan Santiago, Juan Sebastián iba a decir algo y ahorita pasamos a Juan Floyd. Juan Sebastián. Pues que al menos uno de esos estados, que al menos uno de los caminos que tome el autómata llegue a estado finalizado, ¿no? Exactamente, muy bien. Eso quiere decir que un autómata acepta una cadena si por lo menos existe un camino que lo lleve del estado inicial al estado final, por lo menos uno. Cuando una cadena es rechazada o no aceptada por un autómata no determinista, pues exactamente cuando lo contrario pasa, es decir, cuando no existe ningún camino que lo lleve a aceptación. Por ejemplo, la cadena 0, 0, 1. No existe ningún camino etiquetado con 001 que me lleve aquí. ¿Por qué? Porque él haría
0, 0. Y con este 1, yo podría o quedarme en ese o avanzar a T. Pero no alcanzo a llegar acá. Entonces esta cadena no va a pertenecer al lenguaje de M. Ahora la cadena 0, 1, 0, 1, 1, digamos, esa sí es aceptada, ¿cierto? ¿Por qué, Juan Sebastián? Porque esta cadena sí es aceptada. Juan Sebastián, ¿estás? Juan Fernando. Porque podría tomar un camino que haga que lo haga llegar hasta el estado aceptado. O sea, digamos, podría hacer el 0 y 1 para quedarse en el inicial. ¿Mm? Y luego volver a hacer otro 0 para quedarse otra vez en el inicial. Y luego hacer 1 y 1 para poder llegar al aceptado. Muy bien, excelente. Entonces, Juan Floyd, ¿tú tenías una pregunta? No, profe, ya me la contesté con ese ejemplo que hiciste. Bueno, muy bien. Entonces, miren esto, básicamente la idea aquí para esta clase de problemas es que si lo quieren imaginarse intuitivamente es que el autómata como que adivina cuál es este 1. Él dice, estoy del antepenúltimo 1, entonces me muevo a ese estado para ya llegar al final, sea 0 o sea 1. Recuerda que Juan Fernando preguntó que si que el último que era, que dijimos que el último no importaba, esto es lo que está diciendo este estado aquí. Ya sea 0 o 1, ya me muevo hasta el final. Entonces, en este punto, el autómata está como adivinando dónde se decida decir que esta cadena es aceptable. ¿Listo? Entonces, miren que es un autómata muy sencillo. Ahora la pregunta que no hemos respondido es ¿cuál es el autómata determinista? ¿Existe uno? Y la idea es que sí tiene que existir uno. Entonces, dado un autómata no determinista, siempre existe un autómata determinista que acepta el mismo lenguaje. Juan Fernando. Ah, no, exactamente eso te iba a preguntar, que si el hecho de que exista el autómata no determinista que acepte ese lenguaje implica que también debe existir uno determinista que también lo Sí, acepte. sí lo Sí, eso. implica. Y esa es la esencia de la subset construction. ¿Listo? Entonces, la idea es la siguiente. Aquí está el autómata otra vez. Dibujado pues, de otra manera, pero este es mi autómata N. Y el lenguaje, pues, es el que vimos ahora. ¿Ya? Los estados de este autómata, es decir, Q del autómata N son P, Q y R. Listo, esto de aquí. Bueno, entonces la idea es, traten de imaginarse lo siguiente. Imagínense que ustedes van a tener estados, van a tener una forma de darse cuenta cuáles son todos los posibles estados que ustedes podrían estar después de leer una cadena. Digamos, si yo leo la cadena 0, 1, ¿en qué posibles estados podría llegar yo después de leer 0, 1? Quedarse en P o pasar a Q, ¿no? Exactamente, entonces en ese caso, diría que estoy en P o Q, ¿cierto? Muy bien, porque él puede quedarse aquí, con 0, con 1 quedarse aquí, pero también podría ir acá. Entonces, la idea es que tal vez lo que yo puedo hacer es tener un autómata determinístico cuyos estados corresponden a conjuntos de estados. Es decir, este estado de aquí intuitivamente representa todos los estados donde este autómata podría estar. ¿Ya?
Entonces, esa es la idea. Entonces, mi autómata M, el que queremos construir, va a ser un autómata determinista que tiene todos estos posibles estados, el conjunto de conjuntos de estados de este. Si recuerda mi curso de programación funcional, si este tiene n estados, n elementos, ¿cuántos elementos tendría este? ¿Recuerdan? Eso no. Aquí estamos armando simplemente todos los subconjuntos de este conjunto. ¿Cuántos habrían? ¿Alguien recuerda eso? Joan. No, profe. Esa, Eso es algo, digamos, que ustedes, yo esperaría que todos supieran eso. no es la potencia de la cantidad de elementos. Exacto. Es el conjunto potencia, es decir, que si este tiene n elementos, este tendrá 2 a la n. Es decir, que este tiene que tener, como estos son 3, este tiene que tener 2 a la 3, que es 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Es decir, que mi autómata determinista va a tener muchos estados. Si el autómata, en principio, ya vamos a ver que eso se puede arreglar un poquito. Si este autómata tiene n, este va a tener 2 a la n estados, este va a tener 2 a la n estados. O sea, un número exponencial de estados. Y cada uno de estos representa, este estado que vimos aquí son los estados donde yo podría estar después de leer cierta cadena. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar cómo se conectan estos estados a partir de las conexiones de estos estados. Y vamos a ver que eso me va a permitir aceptar exactamente el mismo lenguaje. Entonces, la intuición es sencilla. Recuerden, ahí alcanzan a ver el dibujo, ¿cierto? Entonces, digamos, yo entro aquí. Si estoy en el estado P y me llega a 0, ¿a qué estados puedo ir? En P con 0. Alguien conteste, por favor, voluntario. Si estoy en estado P y leo un 0. El mismo estado. P, exactamente. Si leo un 1, ya la cosa cambia. Yo puedo estar en P o en Q, ¿cierto? Entonces, mire, ya me dice que mi autómata va a tener, ya sé cómo conectar este autómata. Este autómata me va a quedar difícil, voy a tratar de dibujarlo, pero va a tener un estado que es el estado vacío, otro que es, de hecho, voy a tratar de hacerlo aquí mismo. Me queda más sencillo. Entonces, estos son los estados de mi autómata. Entonces, este es un estado, este es otro estado, este es otro estado, otro estado, otro estado, otro estado, otro estado. Aquí ya tengo mis primeras conexiones. Esto va para un autómata no determinístico, recuerden. Entonces, con 0, desde este estado, con 0 me quedo en C, en P. Con 1, yo voy al estado, puedo estar en P o en Q, es decir, que voy al estado, a este estado. Y ya ven que es determinista, miren que es determinista. Con 0 me quedo aquí, con 1 me voy a este estado. A diferencia de este que con 1 puede escoger. Pero la escogencia de alguna manera está codificada aquí en el hecho que está diciendo que este estado corresponde a estar o en P o en Q en el autómata original. Entonces sigamos aquí en P y Q. Si yo estoy en P o en Q en este autómata original, ¿dónde puedo llegar si leo un 0?
Si yo estoy en P o en Q, leyendo un 0, ¿dónde puedo terminar? En P o R. Exactamente. ¿Por qué? Pues si estás en P, la única ruta con 0 es el mismo P, y si estás en Q, la única ruta con 0 es R. Muy bien. Entonces, por eso aquí yo tengo exactamente este. Entonces, ya con 0, yo sé que con el 0, PQ va a QR, ¿cierto? Ah, no, PR. Perdón, PR. Y con PQ, es decir, estando P o en Q, en el autómata original, ¿dónde llego si me llega un 1? ¿A qué otros estados podría terminar? Si están en P o en Q, en el autómata original, si les llega un 1, ¿a qué estados podrían llegar? A Q si estás en P y a R si estás en Q. Y a P también. Ah, y a P también, ¿cierto? Y a P también por esto, ¿cierto? Entonces, muy fácilmente uno dice P. ¿Ya? Entonces, así construyen esta tabla. Creo que ya les quedó claro cómo construir esa tabla, ¿cierto? Entonces, esta tabla ya tiene todas las posibles, con esta tabla arman todas las posibles transiciones, es decir, qué pasa con 0 y qué pasa con 1 después de estos estados. Y entonces lo que está haciendo este autómata M, pues un poco grande, es como considerar todas las posibles lugares donde este autómata podría llegar y qué pasaría a partir de ellos. Juan Fernando. Profe, es que no me quedó claro en la tabla cómo hicieron para, o sea, no entendí bien por qué de PQ pasar, de PR, sí, de PQ, perdón, pasaría a PQR. ¿Alguien lo Ah, entendió? no, es que había leído mal, no, ya. O sea, si es 0, entonces pasaría a PR, y si es 1, pasaría a PQR, Sí, ¿cierto? Y estando en P. Ah, listo, ya. Gracias. sí, PR no, sí, PR se queda allí. Perdón, PR con 0 no lo hemos hecho. Creo que yo fue que escribí mal aquí. Tiene razón. Lo que pasa es que la flechita iba de aquí a acá. ¿Listo? Gracias, Fernando. Sí. Error del dibujo. Listo. Entonces, bueno, ya les queda claro cómo construir este autómata. Y la idea es exactamente eso, que yo estoy llevando simplemente un track de todas las posibles estados donde pueda estar. Es decir, que si llega uno a este estado final, pues aquí llegaría. Ahora, lo que me falta es un autómata determinista. Tengo que decir quién sería el autómata, quién sería el estado inicial y quiénes serían los estados finales. ¿Cómo creen que decida esto? De todos estos estados que pusimos aquí, ¿cuáles serían los iniciales y cuáles serían los finales? Inicial puede ser solamente, tiene que haber solamente uno. ¿Qué se les ocurre? ¿Mm? Pues debería ser como siguiendo las transiciones del autómata original. Tipo, por ejemplo, si estoy en P, pues puedo ir a Q o al mismo P. Debería escoger un estado que, o bueno, al menos debería escoger un estado que podría ser eso mismo. No, de pronto no me entendiste la pregunta. De todos estos, yo tengo que decir quién es final y quién es final y quién es inicial. ¿Cómo creen que deba ser eso? Pues por eso el estado PQ debería ser el inicial, ¿no? PQ,
¿Por qué PQ? ¿Cuál es la intuición? ¿Me puedes mostrar el autómata? Bueno, perdón, Ahí o sea, está, ¿no? mi intuición es, tengo que más o menos como seguir el modelo del autómata no determinístico. Sí, Eh, este autómata no determinista ajá, tiene un solo estado inicial, es este, es P. sí. Ujú. Ujú. Por eso debería estar en un estado que podría alcanzar esos mismos estados. De P yo puedo alcanzar P y Q, pues debería escoger uno donde pueda alcanzar P y Q. No No, pero, es... ahí el problema es que si tú haces eso, para alcanzarlo necesitas consumir un elemento de la cadena, entonces no sería tan inicial, ¿sí me entiendes? Para llegar a este Q necesitas consumir este uno, Ah, ok, dale. entonces ese sería un problema. Pero eso sirve de intuición, muchas gracias. Básicamente el inicial es el conjunto cuyos elementos son todos iniciales, para que no consuman. En este caso particular solamente hay un estado inicial, entonces el único que cumple eso es este. Entonces, eh, este debería ser, o es, de hecho, el inicial. Si esto tuviese otro estado inicial por aquí, llamémoslo T, digamos, así, entonces este ya no sería inicial, porque el inicial sería el que contiene ambos, es decir, P y T. ¿Por qué? Porque un autómata determinista solamente puede tener un estado inicial, no dos. Los autómatas no deterministas pueden tener dos o más estados iniciales. El determinista no. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque de ahí empiezan. Ahora, análogamente, ¿cuáles serían los estados finales? Intuitivamente. El que tenga todo, o sea, PQR no podría ser un estado final. ¿Pero por qué? P y Q no son de aceptación. Solamente R. Exactamente. Los estados de aceptación serían esos conjuntos que contienen un estado final del automata original. En este caso, este tiene R es el único estado final. Entonces, serían todos los que contengan R. Entonces, este, este y este. Ah, y este. Entonces tendría uno, 2, 3, 4 estados finales. Uno, 2, 3, 4. ¿Y por qué eso es así? Porque recuerden que en un autómata no determinista uno acepta si existe un camino que lo lleve a un a un estado de aceptación. Entonces ese camino puede ser el que termina aquí, aquí, aquí o aquí. ¿Listo? Porque este estado que me está diciendo, aquí llegan todas las cadenas que o terminan en P, o terminan en Q, o terminan en R. O sea que existe la posibilidad que terminen en R, en algún camino. Entonces por eso este estado tiene que ser de aceptación. Lo mismo este. Toda cadena que llegue aquí puede llegar a Q o puede llegar y puede llegar a R. Tiene esa posibilidad. Entonces este debe ser aceptación porque aquí está este R. Entonces, mis estados de aceptación, aquí los marcos son este y este, pero no, que no era. Y este es el de inicio. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a eso? Ah, pero entonces los de aceptación, o sea, no era solamente R, sino que también hay Todo otros tres. es R. Mira,
Este incluye R, este incluye R y este incluye R. Haz cualquiera que contenga R, ¿se puede contar como un estado de finalización? Sí, exacto. Y la razón es porque piensa en este estado que me está diciendo que aquí, que la cadena que he leído hasta allí puede llegar a P, puede terminar en P, existe un camino donde termina en P, existe un camino donde termina en Q y existe un camino donde termina en R. Como existe un camino donde termina en R, entonces, y R es un estado de aceptación, quiere decir que este estado también debería ser de aceptación. Ok, profe, entiendo. Bueno, entonces, una vez ustedes ya tienen eso, pues tiene un autómata con una cantidad de estados. Algunos de esos estados no van a ser alcanzables, entonces yo no tengo por qué considerarlos. ¿Qué significa que no es alcanzable? Pues que no va a haber un camino desde el estado inicial, que es este, a ellos. Por ejemplo, el conjunto vacío. Ninguno de estos, cuando llegue a la extensión, va a terminar acá. Entonces este lo puedo eliminar. Igualmente, puedo eliminar otros. Por ejemplo, si ustedes hacen toda la tabla y dibujan todas las transiciones, yo aquí solamente dibujé las de este y las de este. Si ustedes hacen el ejercicio de dibujar todo, se van a dar cuenta que este estado aquí, Q, a este no vaya a llegar ninguno. Es decir, que se puede eliminar el grafo, porque no hay un camino desde el estado inicial a él. ¿Me entienden? ¿Eso o no? Son estados inalcanzables. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio, se van a dar cuenta que los únicos estados finalmente son estos. Este, PQ, PR y PQRR. Con esas transiciones indicadas aquí. El dibujo de ese es exactamente este. Borro esto aquí. Este estado, bueno, este estado aquí es P, 01 es este estado aquí, va a ser el PQ, PR, y este va a ser PQR. Entonces, aquí están los estados que calculamos con esta tabla. Por ejemplo, esta tabla dice que, recuerden que con PQ con 0 voy a PR y con 1 PQR. Entonces, PQ con 0 va a PR y PQ con 1 va a PQR. Entonces ahí está. Ahora, ensayen. La cadena 0, 0, 1, 1 es aceptada o no. ¿Y por qué? ¿Santiago? Apenas estoy leyendo el ejercicio, profe. Estoy tratando de entenderlo. Sí, pero traten de ejecutar este autómata y está así. Hágalo como una máquina. Ustedes son una máquina y miren a ver si este acepta o no. Sí es aceptado. ¿Cómo avanzaría? Pues el estado inicial sería el de izquierda, 0, 0. El primer 0 pues se queda en el mismo estado, el segundo 0 se queda en el mismo estado. Luego el 1 va al estado superior y luego con el otro 1 pues va al estado de la derecha. Y eso es aceptado. Gracias, muy bien. Entonces, lo que quiero que vean es que ese autómata, pues, es bien bonito, pero es difícil haberlo calculado ustedes mismos, más ustedes ensayaron y no pudieron.
Pero gracias a este resultado matemático que dice que ustedes siempre pueden construirlo, ustedes pueden obtenerlo, ¿no? Ustedes pueden hacer un simple algoritmo que da un autómata no determinista les calcule el determinista, creando esta tabla, ¿no? Entonces, miren este también es un buen ejemplo, no sé si lo vieron con Nicolás. El conjunto de todas las cadenas de As, simplemente As, o sea, un solo símbolo. Entonces una cadena tal que el tamaño de la cadena o es divisible por 3 o es divisible por 5. Es decir, esta cadena, digamos que este conjunto lo llamamos A. Esta cadena no pertenece a A, pero esta sí. ¿Ya? Entonces, hacer un autómata determinista que haga esto pues no es inmediato, pero un determinista, pero un no determinista es muy sencillo. Tiene dos estados iniciales, este y este, y esto aquí pues no lo escribió en este esquema para que quede más claro. Con A, con A, con A. Cuando es un solo símbolo, pues no lo escriben porque es obvio cuál sería. Entonces, el autómata puede empezar por aquí o empezar por acá. En el caso de las 6 A's, digamos que él empieza por acá, pues diría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí también hay un estado que no es aceptación, pero como pudo haber empezado también por acá, ahí sí lo acepta. A, 2 veces y termina en 6. Como esta es la unión, o sea, es por aquí o por acá, entonces básicamente tenemos eso, o es múltiple de 3 por este lado, o es múltiple de 5 por este lado. Uno podría tener la restricción de tener un solo estado inicial, pero pues para eso puede utilizar las transiciones epsilon que Nicolás les dijo. Entonces uno podría tener esto así, un solo estado, conecto esto con esto y pongo una transición epsilon. Las transiciones epsilon se utilizan por conveniencia, para no leer un carácter, digamos, pasar de aquí a aquí sin consumir un carácter. Pero uno siempre puede eliminar todas las transiciones epsilon en un autómata equivalente. Bueno, entonces uno se puede preguntar cuál es el autómata determinista que reconoce esto. Entonces, mire que ahí es complicado porque aquí tenemos 3 estados más estos, ¿cuántos tenemos aquí? 5 estados. Entonces, en total serían 8 estados. Si yo hago la construcción que les acabé, la tabla tendría 2 a la 8, o sea, 256 estados. O sea, sería una tabla con 256 estados. Pero, otra vez, no todos los estados son alcanzables, o sea que uno puede eliminar algunos. Si hacen esa construcción, terminamos con este autómata. Eliminar todas las que no son alcanzables, me queda un autómata de ¿cuántos estados hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 estados. Si no conté mal, hay 15 estados solamente, que es mucho menor que 256 estados. Sigue siendo mucho más grande que el autómata no determinista. Estas A's que parecen B son A's. Y entonces mire lo que él hace. Él básicamente, cada múltiplo de 5 de 3 lo marca como un autómata, como un estado de aceptación, perdón. Entonces, por ejemplo, digamos que la cadena de 6, entonces él dice 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, esta la marca porque es múltiplo de 3, 4, 5, este es múltiplo de 5, este es múltiplo de 6, 6, 7, 8, este es múltiplo de 3,
Este es múltiplo de 5, sería 10, 11, 12. Este es múltiplo de 3 y así sucesivamente. Entonces, por consiguiente, en este ciclo están marcados todos los múltiplos de 3 y todos los múltiplos de 5. Es otra forma de hacerlo, pero este es determinista. Determinista porque el único estado inicial es este. Este es no determinista porque tiene dos estados. Se puede ir por este lado o por este lado. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro, Natalia? Sí, profe. Bueno, les voy a dar un ejercicio para que ustedes lo hagan. El que lo haga va a tener un punto adicional en el primer parcial. El primero que lo haga, no todos los que lo hagan. Es decir, el primero que le mande la solución correcta a Nicolás. ¿Sí, Santiago? Pues ya tengo la solución de ese. Ah. Pero entonces lo vieron, lo vieron antes o que se adelantaron o porque lo tienen. Esto no es algo que uno lea las noticias. Santiago. Sí, la semana pasada con Nicolás estuvimos trabajándolo en la monitoría. Ah, bueno. Pues, o sea, no lo trabajamos, él lo dejó como tarea para que Ah, lo revisáramos, lo pensáramos y pues yo llevo como una semana tratando de llegar a la solución, pero creo que ya la entendí, con lo que bueno. acabaste de explicar, profe. Listo, entonces mándalo allí y yo lo reviso. A ver si está bien, listo. Entonces, en todo caso lo voy a explicar, así lo han visto antes. Van a hacer un autómata con n estados, con una sola letra, digamos la A, así igualito que este, tal que M, ese autómata, va a rechazar por lo menos una cadena, pero la cadena más corta que rechace tiene que tener más de n símbolos. Es decir, su tamaño debe ser mayor que n. ¿Entendieron? Por ejemplo, este aquí no cumple, ¿cierto? Este tiene 15 estados, pero la cadena más corta que rechaza tiene un símbolo. Por ejemplo, la cadena A es rechazada. La cadena AA también es rechazada. Y obviamente, digamos 2 es menor o igual que, que 15. Lo que estaban buscando ustedes es que la cadena más corta que rechace debe ser mayor que el número de estados. Y esta tiene algunas cadenas que rechaza, obviamente, y son mayores que el número de estados. Por ejemplo, la cadena, pues, si tenemos 17 As, 17 mayor que 15 y 17 quedaría más o menos aquí, que también sería rechazada. Pero aquí lo que están buscando es que la cadena más corta que rechace sea mayor que el número de estados. ¿Entendieron el problema o no? En caso que no hubieran entendido antes. Sí, profe. Bueno, entonces, yo creo que ya está la intuición. Entonces, ¿ustedes alcanzaron la definición, Nicolás, de un autómata no determinista formalmente o no alcanzaron a verlo? La definición formal no. Y muchachos, noticias. Pues acabé de ver la solución que me mandaron del punto que acabo de poner Frank y pues todavía está abierta la posibilidad, entonces para que le echen ganitas. Ah, bueno, qué bien. Bueno, qué mal por el que lo hizo. Bueno, entonces, Santiago, manda tu versión mejorada cuando puedas. Bueno, entonces,
digamos, para completar la clase, normalmente yo doy la intuición en una clase y la definición formal en la siguiente. Pero pues como la otra clase, pues estamos un poquito atrasados con la otra clase del viernes, entonces voy a tratar de dar la definición formal aquí. Entonces, ustedes con la intuición ya ven las diferencias, ¿cierto? Entonces, un autómata no determinista, pues, tiene sus estados, sus símbolos para las transiciones, pero lo que cambia es que la función delta, en este caso es un delta mayúscula, esta delta mayúscula en griego, básicamente ustedes no van a un solo estado, o sea, delta en un autómata determinista dado un estado y un símbolo de entrada, él me produce solamente otro estado de salida. Pero este delta, estamos hablando de no determinista, entonces, como él puede ir a varios estados, entonces, obviamente, él tiene que devolverse un subconjunto de estados, ¿ya? Entonces, mientras que este me devuelve un elemento del conjunto de estados, este me debe devolver un subconjunto del conjunto de estados. Y ahora, obviamente, me va a decir, ¿qué es esto aquí? Entonces la gran diferencia va a estar en esta función de transición. ¿Listo? Entonces, esa función básicamente va a recibir un estado, un símbolo, y me va a devolver un subconjunto de estados. Este es el conjunto potencia, es decir, un elemento del conjunto potencia. El conjunto potencia, como lo dijeron a alguien, lo dijo alguien, es el conjunto de todos los subconjuntos de este conjunto, ¿no? Entonces la Q son todos los subconjuntos de Q. Entonces, la intuición es simple. Delta P de A es el conjunto de todos los Q, tal que esto pasa. O sea, si lo quisieran escribir así intuitivamente, sería delta P de A son todos los Q, tal que P con A va a Q. ¿Queda claro eso o no? ¿Natalia? ¿Sebastián? ¿Están o no? Yo ¿Sí? estoy, pero tengo una Sí, profe. pregunta. ¿Cómo se especifica que va Q o solamente pues por la teoría? Sí, no, esta es la intuición. ¿Listo? Ah, ok, ok. Ya vamos a definir eso. Muy buena pregunta. ¿Listo? Entonces, básicamente, tú lo que preguntas allí es, ¿cómo se especifica? Entonces, básicamente, tú cuando defines este conjunto, tú dices cuáles son todos los conjuntos, todos los Q, tal que puede llegar a partir de P leyendo una A. Entonces, si vamos a nuestro ejemplo, en este caso, por ejemplo, ¿quién sería delta de P en 1? Pero tú especificas eso. ¿Quién cree que sería Sebastián? ¿Sebastián? No sé, no se me ocurre, profe. No me está quedando muy claro por ahora. ¿Juan? ¿No podría ser de pronto PQ? Exactamente, es PQ, porque estás diciendo, o puedo quedarme aquí o puedo ir allá. Entonces delta de P1 es Q. Entonces lo único es PQ. Miren que la única diferencia es que ahora ya no tengo un solo estado, tengo un conjunto de estados. ¿Ya? Y de resto, ya todo se hace
más o menos análogo, con unas pequeñas excepciones que vamos a ver aquí. Recuerden que nosotros teníamos una función que era delta hat, esta. Delta hat, que recibía un estado, P, y una cadena, digamos, X, y me decía al estado que yo llegaría a partir de P leyendo X. ¿Ya? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan esta función? Sí, señor. Muy bien. Entonces, obviamente eso me permite a mí moverme, especificar cómo me muevo yo en el autómata. Entonces nosotros decíamos básicamente que esta cadena es aceptada si, uno decía, si a partir del estado inicial, leyendo la cadena X, terminábamos en un estado final. Entonces esta función era esencial, delta hat, era esencial para decirme qué cadenas son aceptadas. Ahora, yo aquí no tengo ya delta minúscula, ya tengo es delta mayúscula. Entonces, igualmente voy a necesitar un delta hat que me funcione con cadenas. Entonces, delta hat mayúscula con X. Pero como esto es un autómata no determinista y yo en algún momento puedo estar en varios estados, ya no puedo tener un solo estado aquí, sino que aquí ya va a tener yo un conjunto de estados. Entonces, esto es un conjunto de estados y esta es la cadena. Esto me va a decir todos los estados a los cuales voy a llegar empezando de algún estado en A y leyendo X. ¿Ya? Entonces, si yo estoy en cualquiera de estos estados, en un autómata no determinista, y leo la cadena vacía, pues quedo en esos mismos estados. Si yo estoy en cualquiera de estos estados en A y tengo que leer la cadena XA, ¿a qué estados puedo llegar? Esto es muy parecido a lo que decíamos en la tabla. Entonces, es a la unión de todos los Q, a los cuales puedo llegar leyendo X, y a los que le añado a partir de este Q con A. A ver, ¿qué significa esto? Pues más o menos tratemos de mirar qué está diciendo aquí. Básicamente, si este Q es un estado que yo llego después de leer X desde cualquier conjunto en A, ahora yo leo esta A adicional y miro qué conjuntos nuevos, qué estados nuevos puedo llegar yo con esta A partir de estos Q. ¿Eso es claro o no? Profe, a mí la verdad no me quedó muy claro. Bueno, entonces, a ver si sí, esto tal vez te puede ayudar a este dibujo. Entonces, supongamos que este es mi estado inicial. Mi cadena X, esta X que está aquí, es A1 hasta N, ¿cierto? Entonces, empezando de este estado, como un autómata todo determinista, tú puedes llegar, digamos, a una cantidad de estados aquí, ¿cierto? Lo que dice aquí. Espérate. Q1. Entonces, tú puedes llegar a esta cantidad de estados, ¿cierto?
Con la misma Sí. cadena puedes llegar a Q1, a Q2, a Q... Entonces, esos son todos los estados que puedes llegar después de leer una X particular. ¿Ya? Ahora tú quieres saber qué pasa si lees la X seguida por una A. ¿A qué estado llegas? Pues lo que tendrías que hacerlo es coger estos estados a los cuales llegas con X y por cada uno de estados consideras a dónde llegas con A. Entonces, Q1 con A puede llegar a varios estados. Esos estados son delta de Q1 con A. Este Q2 de aquí me puede llegar a varios estados T1 hasta Tn, es decir, delta de Q2 con A. Y así sucesivamente. A cada uno de estos le calculas a dónde llegas con A. Estos son cada uno de esos y luego los unes todo. La unión de todos estos te da a dónde llegarías. Delta a partir de este, leyendo XA. Es decir, o uno de estos, o uno de estos, o otro de estos. La unión de todos ellos. ¿Te queda claro ahora, Juan Fernando? Sí, profe, clarísimo. Bueno. Entonces, ya después de eso, ya podemos decir cuando un autómata no determinista acepta una cadena en X. Se dice de esta manera. ¿Alguien puede interpretarlo para mí y para sus compañeros? Explicar esta definición en otras palabras. Les recuerdo, este es el autómata, esta F es el conjunto de los estados finales de aceptación. Y estos son todos los conjuntos, y estos son todos los estados iniciales. Es decir, ese es el conjunto de estados iniciales, F es el conjunto de estados finales. Y la condición de aceptación es esto. Y ya vimos que era delta hat. ¿Alguien lo puede explicar? ¿Qué es lo que está diciendo ella? Jeremías. Profe, la verdad no sabría, o sea, no lo tengo tan claro como para explicarlo. Bueno. Juan Esteban. Amaya. Juan, ¿estás? Sí, profe, pero no, tampoco. Igual que Jeremías, no lo tengo claro. ¿Quién más? Santiago, ¿qué tal? No, profe, tampoco lo tengo claro. Bueno, ¿qué tal Juan Fernando? Pues, cuando dices que cuando dices que es la intersección con el estado final se refiere al conjunto de... No, Juan, no. Esto no es un estado final, esto es un conjunto de estados finales. Conjunto de estados. Y esto es un conjunto de estados iniciales. En el mundo no determinista hay varios finales y varios iniciales. Bueno, está bien. Yo trato de llevar esta definición un poco. ¿Alguien me puede decir intuitivamente cuándo un autómata, cuándo un autómata no determinista acepta una cadena? Digamos la cadena XA. Esta cadena, ¿cuándo esta cadena sería aceptada? Sí que. Si existe un camino que Ujú. me lleve a un estado final con esa cadena. Exactamente, entonces eso significa que esta cadena de quizás sería aceptada si alguno de estos estados donde llego, que son o estos, o estos, o estos, si alguno de esos es un estado de aceptación, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si este de aquí es un estado de aceptación, significa que esta cadena XA sería aceptada. Por aquí lee la X más esta y esta es aceptación. Por acá, pues obviamente no llega a aceptación, pero por acá sí existe una forma de llegar a aceptación.
Listo, entonces eso me dice que ustedes ya saben la intuición. Y esto, pues básicamente me está diciendo eso. Traten de... Piensen qué significa la intersección. Porque es que esto me da un conjunto. Esto me da un conjunto. Este delta hat me da la unión, la unión de todos estos conjuntos, es decir, un subconjunto de conjuntos. ¿Qué debe pasar para que esta cadena yo diga que sea aceptada? Pues aquí dice que la intersección con el conjunto de estados de aceptación sea diferente a vacío. ¿Pero qué quiere decir eso? Lo de que al menos, o sea, al aplicar el delta, al menos existe un subconjunto, pues que al intersectarlo con los aceptados, es decir, que se puede llegar a uno de los aceptados al menos. Exactamente. Si esto es diferente a vacío, quiere decir que hay un elemento en común entre este y este. Es decir, que este tiene por lo menos un estado de aceptación. Y eso es lo que ustedes necesitan. Para que esta cadena sea aceptada, tiene que llegar, después de leer la cadena, por lo menos a un estado de aceptación. ¿Les queda claro? Esta es la manera de describir simplemente de una manera formal la intuición que ustedes ya tenían. Entonces, ustedes lo que tienen que tratar de esforzarse más es tratar de leer una definición matemática y tratar de encontrar la intuición. ¿Listo? ¿Sí, Jeremías? Profe, pero una cosa que no me quedó clara es, F es, o sea, los estados de aceptación es un conjunto de conjuntos, No, 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 es un conjunto. de elementos, simplemente. Claro, sí. Y, Mira, pero el otro, la definición el- formal, repitámoslo para que quede esto claro. Los no deterministas tienen los conjuntos, los símbolos, la transición, el conjunto de estados iniciales y el conjunto de estados finales. Estados normalcitos. No estamos hablando de la transformación de uno determinista a un determinista. De pronto se los tiene confundidos. Ese conjunto de conjuntos que obteníamos antes, esos conjuntos eran conjuntos de estados porque estamos en una transformación de no determinista a determinista. Aquí estamos hablando solamente de autómatas deterministas. Y si ustedes ven un autómata determinista como este, aquí está. Tienen estados normalcitos. Y F en este caso particular sería simplemente R. Pero para ¿dónde está este? En este caso F sería los estados 1 y 4. ¿Ya? Este es aceptación, este es aceptación. ¿Listo, Jeremías? ¿Te queda claro? sí, profe, claro. Bueno, entonces volvamos aquí a esta definición. ¿Dónde estamos? Estábamos aquí, listo. Y Joan levantó la mano, me pareció, o alguien más, no recuerdo si fue Joan. Bueno, entonces fue. No levanté la mano, profe. Bueno, entonces, ¿queda clara la definición de aceptación? Sí, profe. Eso quiere decir que el lenguaje de un autómata simplemente es un conjunto, como siempre, de cadenas aceptadas por ese autómata. Entonces, como tarea, les queda esta parte. Voy a marcarlo como tarea más bien para que quede más claro. Homework. Mostrar que en el ejemplo 5.1 esto es diferente de vacío, aplicando pues la definición que acabamos de ver. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, ¿esa qué página del libro es? Solo pues para poder llegar fácil ahí si quiero ver en el libro. 33. Ah, vale, gracias. Bueno. Bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, entonces dejamos allí. Muchachos, no sé, Frank,
Sí, Nicolás. Es que el parcial está programado para dentro de 8 días. Ah, no, Entonces, tenemos que decalarlo un poquito. moverlo. Sí, moverlo un Ajá. poquito porque nos faltan, pues no nos faltan muchos temas, nos faltan 2 temas. Es decir, podemos bajarlo básicamente, estar este viernes, ¿cierto? Del viernes en 8 o el lunes después de ese viernes. Es decir, para ser más claro, de este lunes en 15 podría ser. Sí. Ah, ok. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, lo dejo con Nicolás por si tienen dudas que quieran aclarar. Me da la impresión que algunos están un poquito como Nicolás, para que miras pues más o menos los casos que tú mismo has observado. Como perdido, sí. Hay algunos que están como perdidos, como que tal vez no tienen las definiciones de las cosas anteriores claras. Entonces, trata de mirar eso con ellos. Bueno, que estén muy bien, muchachos. Hasta luego. Muchas gracias, Muchísimas gracias, profe. profe. Muchas Está gracias, bien. profe. Gracias, Hasta profe, que esté luego. bien.